Las acciones son títulos que representan los aportes y su correspondiente participación en una sociedad de capitales. En estas sociedades, los aportes que realizan los socios se traducen en un porcentaje determinado de las utilidades producidas por la actividad mercantil. La actividad mercantil va a depender en gran medida del objeto social que se establezca en el contrato de sociedad. Para comprender la naturaleza y las características de las acciones, es necesario distinguir entre los tres rubros que conforman toda sociedad de capital. El primer rubro es el capital autorizado, el cual es la expectativa de gasto en un periodo determinado de tiempo que la sociedad planea invertir. Por tanto, el capital autorizado no es de obligatorio cumplimiento ni constituye una obligación para algún socio, sino que es una expectativa de inversión a largo plazo, que bien puede no cumplirse. Esto dependerá de las coyunturas y de las dinámicas de la sociedad. En segundo lugar, encontramos el capital suscrito, el cual se encuentra compuesto por los aportes prometidos por cada socio. Estos aportes prometidos se deben pagar en un término de tiempo. La normativa mercantil, para el caso de las sociedades anónimas, establece que este término es de 2 años contados a partir de la constitución de la persona jurídica. Finalmente, el tercer rubro es el capital pagado, compuesto por los aportes que los socios pagan de forma inmediata al momento de la constitución de la sociedad. Así las cosas, las acciones representan los aportes suscritos y pagados de cada socio. Cada acción va a depender del aporte, del capital que se haya suscrito y del capital que se haya pagado por cada socio. Por tanto, las acciones contienen un porcentaje de utilidades el cual deberá pagarse a cada socio, que dependerá de las variables enunciadas. Las acciones no solo tienen una naturaleza participativa, sino también política. Las acciones otorgan voz y voto a cada socio que sea titular, por lo que pasará a ser accionista y se encontrará facultado para participar en la Asamblea General de Accionistas y decidir en conjunto con los otros accionistas sobre el rumbo de la sociedad. Finalmente, las acciones, ser títulos valores, tienen un derecho incorporado. En este caso, el derecho incorporado en una acción es de carácter corporativo o de participación. Esto se debe a que la participación como derecho incorporado se materializa mediante el porcentaje determinado contenido en la acción que el socio puede reclamar de las utilidades. Este porcentaje dependerá del aporte realizado, sea suscrito o pagado, y de los estatutos de la sociedad. Por tanto, los títulos valores, en este caso las acciones como títulos valores, son documentos en los cuales consta un porcentaje de participación, por tanto el derecho incorporado es de participación o también llamado corporativo, que el socio puede reclamar a la sociedad de modo que de las utilidades que se obtengan se le dé su correspondiente porcentaje en forma de pago efectivo. Ahora vamos a hablar sobre esos requisitos que son esenciales para la constitución de una acción en las sociedades de capitales. Para esto será indispensable determinar el capital suscrito en el contrato de sociedad. Ahora, en una sociedad de capitales, los socios se comprometen a brindar ciertos bienes a favor de la sociedad, ya sea en dinero o en cosas tales como muebles e inmuebles. Estos bienes constituyen obligaciones que deben cumplirse por parte de los socios. Así que una vez se establezca su capital que está suscrito, cada socio será titular de una acción. Entre mayor sea el capital que esté adeudado o pagado a la sociedad, mayor será el porcentaje de la acción. Ahora, en las sociedades anónimas, el artículo 375 del Código de Comercio establece lo siguiente: que el capital suscrito y pagado se va a dividir en acciones, las cuales representan títulos que son negociables. Como segundo requisito para la creación de acciones es el contrato de suscripción. ¿En qué consiste este contrato de suscripción? Consiste en un negocio jurídico por el cual el socio se obliga a pagar un aporte en un periodo de tiempo determinado. ¿Con qué recibe de contraprestación? Que la sociedad deberá reconocerlo como socio y la calidad de accionista, además de entregarle el título valor correspondiente. Según el artículo 401 del Código de Comercio, este título deberá contener lo siguiente: como primero, la denominación de la sociedad, además de su domicilio principal, la notaría a la cual se elevó la escritura pública, el contrato de sociedad,
y el registro mercantil en la Cámara de Comercio. Como segundo requisito, deberá de contener la cantidad de acciones representadas en cada título, el valor nominal de las mismas, si son ordinarias, si son privilegiadas o si es de industria, si su negociabilidad está limitada o no por el derecho de preferencia y las condiciones para su ejercicio. Además, como tercer requisito, si son acciones que son nominativas, el nombre completo de la persona en cuyo a favor se expide. Como cuarto y último requisito, al dorso de los títulos de acciones privilegiadas, en estos constatarán los derechos que son inherentes a ella. Si se incumplen estos requisitos o si se emiten las acciones sin la aprobación del reglamento de emisión y colocación de acciones de la respectiva sociedad, se debe aplicar lo que está dispuesto en el artículo 898 del Código de Comercio. Por lo tanto, el negocio jurídico será inexistente, pero podrá ser ratificado por los mismos socios, volviendo a realizar el respectivo trámite de emisión de acciones y cumpliendo con los requisitos sustanciales. Siguiendo el análisis de las acciones como título valor, ahora nos enfocaremos en lo que es la ley de circulación, que está cómo opera dentro del título y por consiguiente si estos pueden ser a la orden o al portador. Si buscamos la normativa colombiana, lo primero que encontraremos es el artículo 377 del Código de Comercio, el cual nos dice que estos pueden ser nominativos o al portador. ¿Qué sucede? En el siglo pasado en Colombia hubo muchos revuelos sobre cómo deberían ser estos, si necesariamente tendrían que ser nominativos o también podría ser al portador. Luego de un sinfín de discusiones, la primera decisión que nos llevó a lo que está establecido hoy en día fue en el año 71, en la decisión 24 del Tribunal de Acuerdo de Cartagena, la cual dice que estos tienen que ser necesariamente nominativos. Luego de esto se vuelve a poner en tela de juicio cómo tendrían que ser llevados dichos títulos, que en el 87, en el mismo tribunal, en su decisión 220, volvió a reafirmarse que estos tendrían que ser nominativos. Y como último, la que sigue vigente hoy en día, del mismo tribunal, en su edición 291, en el año 91, en su artículo 9, dijo explícitamente: el capital de las sociedades por acciones deberá estar representado por acciones nominativas. Por lo cual se entiende que queda tácitamente derogado la parte del artículo 377 del Código de Comercio que dice que estos pueden ser al portador. Luego, ¿con qué tema nos encontramos? Nos encontramos con que si estos son nominativos, ¿qué conlleva consigo que el título sea nominativo? Primero que todo, que se exige la inscripción del tenedor en el registro que llevará a cabo el creador del título. Como segundo, que solo será reconocido como tenedor legítimo si figura en el texto del documento y en el registro. Luego, como último, tenemos que la transferencia de acciones por endoso dará derecho al adquiriente para obtener la inscripción, de la que se habló anteriormente. Y para poner en práctica estos conceptos, a continuación te daremos un ejemplo en el que se evidencian los elementos anteriores. Aquí tenemos un título, y a continuación vamos a hacer una explicación de los elementos. En cuanto a la sociedad constituida por escritura pública, hace referencia al acto de constitución de la sociedad mediante escritura pública, que en Colombia es el método formal y obligatorio de constitución de una sociedad mercantil. El domicilio especifica la ciudad donde la sociedad tiene su sede principal, lo cual es importante ya que según el Código de Comercio, el domicilio social determina la jurisdicción. Esta parte es el número del título de acción que identifica de manera única cada certificado de acciones emitido por la sociedad. Por acciones ordinarias, indica el número y tipo de acciones que representa al título. Otorgan derechos básicos como el derecho de voto y el derecho a recibir dividendos. Esta parte señalada se refiere al accionista titular, identificado con su nombre y número de cédula, lo cual es esencial para acreditar su participación en la sociedad. Aquí se refleja la cantidad de dinero que el accionista ha aportado. En Colombia, la suscripción y el pago de acciones
debe estar especificado para reflejar la participación de cada accionista. En cuanto al equivalente al 100% del valor de las acciones nominativas ordinarias del valor nominal, como lo explicamos anteriormente, las acciones nominativas son aquellas donde el accionista queda registrado en los libros de la sociedad y el valor nominal es el valor atribuido a cada acción en el momento de su emisión. En esta parte, de acuerdo a las normas legales y estatutarias, señala que la emisión de acciones y su certificación se ajustan a la legislación colombiana y a los estatutos internos de la sociedad. Ya por último, la firma del representante legal y del secretario de la sociedad acredita la emisión del título y la titularidad de las acciones.